Dios le bendiga a todos y bienvenido otra vez más para adorar con nosotros desde su casa. Amén. Le extrañamos grandemente, pero tenemos que estar siempre de mente y siempre recordando que estamos en una sola mente, una sola corazón, adorando a Dios, adorando su santo nombre. Amén. Voy a invitarle que si puede ponerse de pies y cantar con nosotros desde su casa y adore con nosotros y gócete en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Rey. Aleluya. Tú eres santo, Dios. Digno de recibir la gloria y la honra, Padre. Digno eres tú, Señor. Cante con nosotros. Y abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. cántale santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Cántale santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Amén. Aleluya. Buenos días a todos en este domingo. Voy a compartir las escrituras con ustedes. Voy a leer de la versión La Nueva Traducción Viviente en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Por favor, leer conmigo la santa palabra de Dios. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él,
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la santa palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, y cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
adoramos, Señor. Y queremos que tu Santo Espíritu siga fluyendo en nuestros corazones, fluye en nuestros lugares, en la casa. Señor, donde quiera que nosotros estemos, Padre, esté con nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate y recibe nuestra adoración, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Digno y santo, digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos al que su trono está. digno y santo, Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, santo, es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Resuena
Rey. Tú eres digno, Jesús. Señor, ciertamente eres digno de recibir toda la gloria y toda alabanza. Señor, queremos adorarte en la belleza de tu santidad. Eres único, Señor, para nosotros. Tú que gobiernas el universo y todo lo que hay en él. Tú que creaste todos. Tú que creaste nuestras vidas, Señor. Tú que eres el que gobierna y a quien nada se le escapa. Señor, en este día te damos gloria. Traemos honra a tu nombre y te bendecimos y te alabamos y te cantamos, porque tú eres el único Dios que ha decidido perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras vidas, y nos has adoptado, Señor, nos has traído dentro de tu familia, nos has escogido como tus hijos. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí por tu gracia y queremos alabarte, Señor. Queremos que este servicio de hoy con tu pueblo, Señor, dispersado en la ciudad de Chicago por las circunstancias presentes, a pesar de todo, Señor, queremos que tu pueblo te adore y te alabe. Y hoy te alabamos, Señor. Ahí en casa donde muchos están, o quizás aquí en el templo, Señor, te adoramos. Bendito sea tu nombre. Señor, pedimos que por la gracia de tu Espíritu y por la exposición de tu palabra, hoy con tu verdad nos santifiques, Señor. Nos transformes, nos cambies, nos limpies, nos ayudes a cumplir tus propósitos. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Leandro Gómez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Y es un placer para mí poder estar con ustedes en el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre y los gobernantes no saben qué hacer, hay tantas opiniones dispares y divididas, pero qué bueno es llegar a la presencia de Dios y escuchar lo que Él tiene para decir, porque en contraposición a la incertidumbre, el Señor nos da la seguridad de saber que Él no cambia nunca. Los tiempos cambian, los gobiernos cambian, las personas cambian, las instituciones cambian, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y qué bueno que en un tiempo de tanta incertidumbre podamos invertir el tiempo en lo que no cambia, y esto es en la palabra de Dios. Domingos atrás habíamos iniciado una serie de sermones basados un poco en entender un carácter, una parte del carácter de Dios, que es la parte de ese fuego refinador, ese fuego purificador de la presencia de Dios, que va cambiando, refinando, transformando la vida del creyente. Y vimos que el Señor, para hacer esto, se vale de la disciplina. Cuando me refiero a disciplina no me estoy refiriendo a alguien que es disciplinado y tiene una rutina, me refiero a una formación, a una educación que el Señor trae sobre la vida del creyente, que muchas veces compromete o muchas veces tiene adentro el componente del dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, cuando los creyentes pasamos por distintas pruebas o circunstancias en la vida que son adversas, el Señor todo lo utiliza como una gran escuela donde el creyente empieza a ser educado. Y nos estuvimos fijando, poniendo nuestros ojos en Hebreos en el capítulo 12, y hablamos un poco del trasfondo de esta carta, una carta donde el autor le escribe a judíos que habían llegado al cristianismo y también otros gentiles, porque esta carta circulaba, según lo que se cree, sobre una región, una serie de iglesias, y estos son creyentes que están siendo muy presionados para abandonar el cristianismo. Y la pregunta con la que arrancamos al comenzar nuestro estudio en Hebreos en el capítulo 12 era: ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera
de la fe. ¿Cuáles son aquellas cosas que necesito para correr hacia adelante y no rendirme, no volverme atrás en este llamado que Dios me ha hecho? Y estuvimos viendo al inicio de los sermones que sin la fe es imposible agradar a Dios, y el capítulo 11 de Hebreos viene trayendo un montón de ejemplos de la fe e inicia el capítulo 12 con el gran ejemplo de la fe, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que hay que poner los ojos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nos planteamos la pregunta ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe? En primer lugar dijimos que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos ejercitar la perseverancia del Señor. En segundo lugar dijimos que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos abrazar la disciplina del Señor. Y el domingo pasado vimos que la disciplina del Señor nos demuestra que somos hijos. No solamente esto, sino que la disciplina del Señor nos enseña obediencia. Y hoy vamos a adelantar un poquito más y vamos a terminar esta sección, esta unidad textual, hasta el versículo 11 en el día de hoy. Es el objetivo que tenemos al estudiar la palabra del Señor. Y vamos a seguir viendo cuáles son algunas de las características o de los frutos que produce la disciplina del Señor en la vida del creyente. Dijimos que la disciplina del Señor nos demuestra que somos hijos, la disciplina del Señor nos enseña obediencia, pero vamos a ir ahora un poquito más profundo y adelantándonos ahora hacia el verso 9, y vamos a ver que la disciplina del Señor nos ofrece el bien y la vida. Dice así la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 12, en el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, o en otra palabra puede ser para lo que es bueno, nos da el bien, para que participemos de su santidad. El versículo 9 y 10 nos enseñan que la disciplina del Señor nos ofrece el bien y la vida. Y quiero explicarte un poquito lo que está pasando en este pasaje para que vayamos entendiendo a qué se refiere el autor. El autor en el libro de Hebreos, a lo largo de todos sus sermones, un gran sermón, hace constantemente una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Ese viejo pacto que Dios había hecho con la casa de Israel y que para el pueblo de Israel estaba cristalizado de alguna manera en los 10 mandamientos y la ley mosaica, y estaba ese viejo pacto, pero el Señor a través de sus siervos los profetas, Jeremías, Ezequiel, Joel, había adelantado que un día iba a ser un nuevo pacto con la casa de Jerusalén, con la casa de Israel, perdón. Y en este nuevo pacto habría un nuevo mediador que ya no sería más Moisés, sino que sería el Mesías. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que haría el Mesías sería administrar este nuevo pacto, esta nueva alianza entre Dios y su pueblo, de tal manera que Dios derramaría de su espíritu. Y ya no necesitaría más esas leyes escritas en una tabla, sino que ahora, como dice Jeremías capítulo 31, verso 31, Dios escribiría esas leyes en la tabla del corazón de su pueblo. Y ya no habría necesidad que un vecino le enseñe a otro, el padre al hijo le enseñe la ley de Dios, porque la tendrían en su corazón. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo es el administrador de ese nuevo pacto. O sea que cuando hablemos del libro de Hebreos, constantemente vemos esta comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto, el viejo se cumple totalmente. No es que se invalida, sino que llega a su cumplimiento. Y ahora estamos en la dispensación de este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque es fundamental entender esto para entender lo que va a venir diciendo el autor hasta el final del capítulo 12. Es importante que tengamos esta comparación que hacen. Cuando el autor en el versículo 9 está hablando de los padres terrenales, lo que un poco el autor se está refiriendo es al viejo pacto. Si nosotros leemos los 10 mandamientos,
ya sea que los busquemos en Éxodo, en el capítulo 20, o en Deuteronomio, en el capítulo 5, lo que vamos a ver que después del cuarto mandamiento, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre, el quinto mandamiento es el mandamiento de honrar a los padres. En otras palabras, en ese tiempo se honraba a los padres por medio de la obediencia. ¿Y cuál es la promesa? Según Efesios capítulo 6, es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra a la cual el Señor te dará. Es decir, la tierra prometida, ¿verdad? Entonces tenemos estos 3 componentes: la obediencia, la vida, te vaya bien y seas de larga vida, pero que te vaya bien, el bien y la vida. Eso estaba intrínseco, era parte de ese viejo pacto. Ahora lo que el autor está diciendo, está haciendo un poco referencia a ese viejo pacto con esos viejos padres que tenían la obligación constante de enseñarle a los hijos la ley de Dios para que el bien y la vida pasara de generación en generación. Y si nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, el Señor plantea una cierta, yo diría, una serie de bendiciones y maldiciones, una serie de bendiciones y advertencias. Y les dice, si ustedes obedecen, van a gozar del bien y la vida, pero si ustedes desobedecen, van a venir otras naciones y los van a quitar de esta tierra que el Señor les dará en heredad, en posesión. En definitiva, lo que está haciendo el autor aquí, al hablar de los padres terrenales, está mostrando una comparación. El autor está diciendo, nosotros le hacíamos caso a nuestros padres terrenales y le obedecíamos para tener el bien transitorio de lo terrenal y ser de largos días, y teníamos la obligación de enseñarle esto a nuestros hijos, cuando Cristo ha venido en este nuevo pacto, es Dios mismo el que se convierte en nuestro Padre. Y es Dios mismo el que nos va a dar una vida que no es esa vida temporal que uno podía tener ahí en la tierra de la Palestina de la época, sino que es una vida eterna la que el Señor nos da. Y para que nos vaya bien también, el Señor se asegura de que en el transcurso de nuestra vida cumpla su propósito hasta el día de la redención final. Así que las palabras obediencia, bien y vida están mostrando esta comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué es tan importante esto, pastor? Es muy importante, es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque Dios nos está diciendo, yo no soy como los padres terrenales que fallan. Vieron que el autor en el versículo 10 dice, y nuestros padres muchas veces se equivocaban y no sabían bien qué hacer. Y de hecho, Israel en el viejo pacto fracasó en enseñar a los hijos la ley del Señor. ¿Y qué pasó? Vinieron otras naciones y los erradicaron, los sacaron, y ellos tuvieron que pasar muchos tiempos de exilio y sufrimiento a causa de que no obedecieron la ley de Dios. ¿Y por qué no la obedecieron? Porque sus padres se apartaron y no les enseñaron a los hijos. Lo que el autor nos está diciendo es que Dios, como nuestro Padre, no va a fracasar en su enseñanza y su educación a nosotros, sus hijos. Y nosotros podemos confiar de que Él nos va a enseñar bien, y que aunque su disciplina duela, aunque su escuela nos cause dolor y sufrimiento, Él nos va a llevar con bien hacia esa vida eterna que hemos adquirido desde el momento de nuestra conversión, pero que se ejecutará y se manifestará en el día de Cristo con gran poder y gloria. En otras palabras, el autor nos está diciendo, y el autor les dice a los creyentes de ese primer siglo y a nosotros también, nuestro Padre no es un Padre que falló o que falla como los padres de Israel en el viejo pacto que fallaron. Él no nos va a fallar, Él nos va a tomar de la mano derecha, Él nos va a guiar según su consejo y Él nos recibirá en gloria. Por lo tanto, nosotros tenemos que descansar. Y este es el pensamiento del autor de Hebreos. Si quieres estudiar más
puedes leer el capítulo 10, el verso 37 al 39, cuando se compara la ley de Moisés con lo que Dios tiene para su pueblo en el nuevo pacto. Y qué interesante que en el versículo 38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero dice el autor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, como lo hizo el pueblo de Israel en ese viejo pacto. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, la fe que el Señor nos ha dado, la garantía del Espíritu Santo, de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 1 y verso 13, es la seguridad de que mi alma será preservada hasta el día de Cristo, de que Dios es un Padre que no falla, y es un Padre que en la educación que le da a sus hijos no se equivoca, y que el resultado final, que es mi glorificación total, de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo de la resurrección, ocurrirá. ¿Por qué? ¿Porque depende de mí? No, porque depende del Señor que lo ha prometido. Por eso ciertamente quiero en el día de hoy que mi corazón exprese las palabras del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 6 y 7, donde el apóstol dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, es decir, Padre querido. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso cuando nuestra fe empieza a temblar, por eso cuando la incertidumbre empieza a ganar un pie en el corazón, tenemos que rechazar esos pensamientos con la palabra de Dios y entender que tenemos un Padre que no nos va a fallar. Ahora bien, dijimos que la disciplina del Señor nos ofrece el bien y la vida en esta comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero también la disciplina del Señor tiene por fin nuestra santificación. Miremos juntos el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días, está hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este es el propósito, uno de los propósitos de la educación, de la escuela de Dios en mi vida, por la cual yo voy a sufrir tribulaciones, adversidades, dolor y penurias. ¿Para qué sufrir tanto? Uno se preguntará. ¿Por qué sufro tanto como creyente? Bueno, este es uno de los objetivos de nuestro sufrimiento bajo la disciplina y la corrección del Señor. ¿Y cuál es? Que participemos de su santidad. La palabra santidad que está hablando el autor es una palabra que significa que una persona que es santa es una persona apartada para un propósito especial. Una persona que no tiene tiempo para dedicarse a otros asuntos cotidianos de la vida porque tiene en su vida una misión muy especial y ha sido separado, ha sido apartado para el cumplimiento de esa tarea. En otras palabras, el autor de los Hebreos tiene muchos pasajes donde nos habla de esta santidad posicional que tenemos los creyentes cuando el Señor nos salva. Y puedes leer distintos pasajes del libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 10 y 14, y verás que el autor lo que nos dice es que Cristo Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, ha obtenido para nosotros una redención por la cual hemos sido santificados. Por eso el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, nos va a decir que nosotros somos ¿qué? Somos pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, un pueblo santo. Ahora,
esta santificación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es una santificación posicional porque tiene un fin, y ese fin es la santificación completa, la santificación gloriosa, la pureza, la perfección gloriosa que un día compartiremos cuando sea el día de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante entender el concepto de la santidad y la disciplina? Bueno, justamente porque no puedo participar de la santidad que en este capítulo 12 tiene que ver con la santidad que Dios me da la posibilidad en esta vida terrenal de probar y participar de esa santidad que un día voy a tener por completo cuando el Señor haga de nuevo todas las cosas en el día de Cristo. Y es muy importante esto porque no puedo probar, no puedo tener la experiencia de probar esa santidad si no estoy dispuesto a ir por la escuela de la disciplina del Señor. La carrera del creyente tiene que ver con un proceso donde cada vez me parezco más a Cristo y al Padre. La purificación, la santidad, es un atributo que define el carácter de Dios. No es solamente un beneficio que Cristo ha obtenido para mí y ahora soy libre de las cadenas del pecado y puedo vivir una vida de pureza donde no me mancho con el pecado y busco hacia esa perfección que Cristo ha obtenido para mí. No es solamente eso, como una santidad como beneficio, sino que la santidad es un atributo del carácter de Dios. ¿Se puso a pensar alguna vez eso? En la teología, los teólogos dicen que Dios tiene atributos que son comunicables e incomunicables. Los incomunicables son cosas que nosotros nunca vamos a poder aspirar, participar y tener. Por ejemplo, la omnisciencia o la omnipresencia del Señor. Son atributos que no nos puede pasar el Señor a nosotros. Pero la santidad, en alguna medida, es un atributo comunicable porque el Señor, de acuerdo a este pasaje, nos invita a participar, escuchen esto, de su santidad. De su santidad. Por supuesto, no estamos diciendo que vamos a ser santos como la santidad gloriosa que tiene el Señor. Ahí en Isaías, donde capítulo 6 dice: Santo, santo, santo es el Señor, el único, ¿verdad? Pero el Señor nos da la posibilidad de participar de su carácter. Es decir, que en esta nueva creación que Él ha hecho en mí por medio de Cristo Jesús, yo vaya adquiriendo el carácter de mi Padre Celestial. Y mi Padre Celestial es santo, y yo como hijo, a medida que voy creciendo con Él, voy siendo educado por Él, empiezo a experimentar el ser parte de su santidad. Hermanos, esto es muy importante porque un corazón que realmente quiere alabar a Dios es un corazón que lo debe hacer en la santidad. Miren lo que dice el Salmo 29, el versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida en su nombre. Alabad y adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Saben qué? Veo cada vez más una oración que tiene que ver, y lo estoy escuchando en las letras de las canciones, que cada vez cantamos canciones en la iglesia que tienen que ver más acerca de nosotros y nuestra experiencia con Dios, en vez de alabar y exaltar los atributos de Dios mismo. Estoy escuchando en la música contemporánea cada vez más letras que tienen que ver conmigo y cuánto Dios me ama a mí, pero cada vez se alejan más de describir y alabar el carácter de Dios. Qué extraño. Y la pregunta después que nos hacemos, voy a la iglesia y la verdad que no me siento que nada me llene, es porque en definitiva nuestro culto se está basando más en una experiencia donde yo me puedo sentir bien, más que en una experiencia donde yo puedo adorar el carácter y los atributos de Dios. El Salmo 29 nos comanda, nos ordena: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y cuando empiezo a mirarlo a Él, y me dejo de mirar a mí mismo, y cuando mi corazón en la alabanza empieza a ir hacia Él, entonces es que mi corazón despierta en adoración.
Mire, déjeme que le ponga un ejemplo para que lo entendamos todo. ¿Qué es esto de participar en el carácter de Dios, en este caso de su santidad? Me acuerdo cuando era más chico, cuando era más joven y vivía en la casa de mis padres, siempre fue muy, nosotros tenemos una palabra en Argentina, espero que no sea una mala palabra para ustedes, muy remolón. ¿Qué es una persona remolona? Es esa persona que le cuesta levantarse, ¿vio? Usted va, lo quiere levantar y 5 minutos más, mamá, y esos 5 minutos pasan a ser media hora y así sucesivamente, ¿verdad? No me levantaba nunca. Y entonces mi madre ya pobre estaba cansada y me veía que iba creciendo, y entonces le va y le dice a mi papá se llama José, José, ¿por qué no dejas que anotemos a Leandro en el turno de la escuela de la tarde? Porque pobre chico se levanta, lo tenemos que casi a mojar con agua para que se levante, una crueldad lo que le estamos haciendo. Y mi padre con mucho atino le dijo a mi madre lo siguiente: mi padre, un hombre muy trabajador, muy responsable, muy diligente, un verdadero hombre, que tenía en claro cuál era su rol de padre, de proveedor en la casa, y se levantaba el alba, ya estaba oscuro y él ya se levantaba a afeitarse, a ponerse ahí punta en blanco para salir a trabajar. Y él le dijo a mi mamá: mira Cristina, mi mamá se llama Cristina, si estos niños que hoy tenemos un día van a ser hombres y van a ser los proveedores de su familia y de su casa, si estos niños no aprenden hoy a ser responsables y a levantarse temprano y a ser diligentes, cuando sean hombres tampoco lo van a haber aprendido. Así que mi padre no le dejó a mi mamá que nos pase el turno de la tarde en la escuela y nos levantaba todas las mañanas a las 5 y no sé cuánto de la mañana, a las 6 de la mañana, todos los días. Y para mí es una tortura. Ahora, ¿cómo será la tortura? Que claro, mi padre dice, yo lo voy a levantar a las 6 de la mañana, pero Leandro no se levantaba. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Mi pobre padre, venía mi padre y me tenía que vestir. Y yo estaba ahí dormido y me ponía toda la ropa del uniforme de la escuela que tenía que llevar, me ponía la corbata, yo era un cadáver ahí, ¿verdad? Y mi papá me iba vistiendo y me llevaba ahí, me ponía y estaba como un zombie, hasta que llegaba ahí al baño, me podía lavar los dientes. Y después de eso iba, me sentaba en el comedor, me preparaba el desayuno, me lo daba. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo a colación? Bueno, fíjense una cosa, mi padre, él en su carácter es un hombre diligente, responsable y que entendía su responsabilidad. Un hombre muy diligente y responsable, ese era su carácter. Ahora yo, como niño, ese no era mi carácter. Yo era un vago, ¿verdad? Porque no me podía levantar de la cama. Ahora bien, lo que hacía mi padre al disciplinarme y levantarme de la cama y ponerme agua y vestirme, y parecía una tortura, sí, pero en esa disciplina mi padre me hacía participar a mí de su carácter. Y yo podía levantarme todos los días temprano, ir a la escuela, volver y disfrutar todo el día para hacer un montón de actividades, no por mis propios esfuerzos, sino porque mi padre me disciplinaba y él me hacía participar de su carácter. Yo no era un hombre, en primer lugar porque era un niño, no era un hombre diligente y responsable, mi padre sí lo era. Y él me hacía participar a mí de su carácter por medio de la disciplina. Miren, hermanos, cuando pienso en el Señor, nosotros no estábamos dormidos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos un cadáver y el Señor nos trajo a la vida. Y no solamente el Señor nos trajo a la vida y nos despertó de la muerte de nuestros pecados, sino que Él nos revistió, Él nos vistió ¿de qué? De su ropa, de su carácter. Nos quitó la mentira, nos quitó el engaño, el rencor. Nos quitó la amargura y nos revistió ¿de qué? De un nuevo hombre, el cual va creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. De Cristo. Ahora me gusta este pasaje porque nos habla de que la disciplina me permite participar del carácter de Dios. Yo de mí mismo no tengo y no puedo jamás aspirar a la santidad. Sin embargo, cuando soy disciplinado, sin embargo, cuando paso por tribulaciones y paso por la escuela de Dios, en esas oraciones que parece que el Señor no contesta nunca, ¿qué pasa? El Señor empieza a formar a mí, en mi vida, su carácter.
y me empieza a dar de su santidad. Ahora, qué lindo el pasaje, porque nos dice que en la disciplina nosotros participamos de la santidad de Dios. Esta palabra participación, un verbo que está en el infinitivo, nos demuestra algo, que la santidad de Dios no es un concepto solamente para contemplar. ¡Wow! ¡Qué fantástico el Señor! La santidad es un concepto experimental, experiencial. Es decir, yo puedo participar o tener una comunión con el Señor. No solamente puedo tener el carácter de mi Padre Celestial a medida que Él me va disciplinando, sino que yo puedo tener una relación con Él. Miren, volvamos al ejemplo que les daba anteriormente. Cuando mi padre me terminaba ahí de levantar a Leandro niño, Leandro zombie, mi papá me llevaba al comedor y me hacía un té argentino que nosotros le decimos mate cocido. Y me ponía ahí un pancito y me lo daba. Y los dos ahí comíamos en silencio. Mi hermano también estaba, y claro, yo estaba en silencio, no hablamos nada porque yo estaba dormido, ¿verdad? Pero yo tenía unos momentos ahí a solas con mi padre y mi hermano. Había una comunión. Y después me ponía en el auto y me llevaba a la escuela, y al final de la escuela pasaba de nuevo y me buscaba de nuevo para ir a casa. No solamente yo participaba de su carácter, y como él era un hombre responsable, yo podía ir creciendo a ser un hombre responsable, sino también que yo tenía una comunión con él a través de la disciplina. Si mi padre le hubiera dicho a mi madre, ¿sabes qué? Tiene razón, ya estoy cansado de levantar a estos niños que no se levantan nunca, y dejarlos ahí, ¿sabes qué hubiera pasado? Mi padre hubiera seguido viviendo su vida, y yo lo hubiera visto nada más que una vez durante el día cuando venía después de trabajar todo el día. Ahora, porque mi padre nos quería disciplinar, teníamos más oportunidad de verlo y estar con él. ¿De qué nos habla de esto? De que la disciplina tiene en sí misma esta base de comunión con Dios. Y al creyente, en la vida del creyente pasa lo mismo. Cuando el Señor está disciplinándome, yo sé que duele, hermanos. Yo sé que es difícil porque dice la palabra luego que no es grata. La disciplina no es grata. Pero nos da la capacidad de que tenemos a un Dios que está teniendo comunión conmigo en medio de mi dolor. Es un Dios que mientras me disciplina está invirtiendo de su tiempo para formarme en la imagen y semejanza de Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene mucho que ver. Déjenme que haga un paréntesis. Padres, nosotros no dimensionamos la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Y quiero animarnos a que nos demos cuenta de que la forma en la que nosotros tratamos a nuestros hijos muchas veces es la forma en la que nuestros hijos llegan a conocer o tener una relación con Dios. Así que seamos cautos, seamos temerosos del Señor y le busquemos al Señor. Otro paréntesis. Maridos, nosotros tenemos la tarea de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y me gusta lo que dice Efesios en el capítulo 6, en el verso 26, porque nos habla de un amor sacrificial donde Cristo se sacrifica, ¿saben para qué? El versículo 26 dice, para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo puedo santificar yo a mi esposa? Por medio de la palabra. ¿Qué es lo que más nos cuesta a todos los maridos, a todos los esposos? Abrir la palabra en casa y darle la palabra a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y este es nuestro rol principal porque es el ejemplo que hemos recibido de Cristo. ¿Sabes por qué tienes una esposa que está ahí arrugada y con mancha? Bueno, es porque se puso viejita. No, no es porque se puso viejita. Tu esposa está arrugada y con mancha porque lo que le hace falta es el lavamiento de la palabra y tú, querido esposo, no se lo estás dando. Cuando pienso en los errores o en los defectos de mi esposa, yo como esposo me tengo que preguntar, ¿estoy purificando a mi esposa por el lavamiento de la palabra? ¿Soy un hombre de la palabra? Ahora quizás tú dices, bueno, pero la verdad, pastor, lo que usted está diciendo es fantástico, pero
Yo nunca tuve padre, o los padres que tuve una relación tremenda. La verdad que no tengo ningún tipo de referencia de cómo acercarme a Dios. Bueno, déjame decirte algo. Este pasaje nos está diciendo que Dios es nuestro Padre celestial. Y aunque hayas tenido una mala experiencia en el pasado con tus padres terrenales, tú tienes un Padre que no te va a fallar. Anímate a conocerlo. ¿Cómo será este Padre celestial? Es un Padre que en su carácter, la cualidad de su carácter es que es santo y quiere darte a beber de esa cualidad que Él tiene. Bueno, y usted dice, pero ¿cómo puedo avanzar en mi santidad? Todo muy lindo, pastor, pero ¿cómo avanzo en mi santidad? Avanzo en mi santidad por el lavamiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús oró en su oración intercesora en Juan el capítulo 17, en el verso 17, una de las cosas que pidió es que fuésemos santificados en la verdad. Y luego dijo, tu palabra es la verdad. No soy más santo porque, no sé, me retiro y me voy a un monasterio y me quedo ahí alejado de todas las cosas de este mundo. Participo en la santidad del Señor y voy purificando mi vida cada vez más cuando busco del Señor en su palabra y dejo que la palabra me lave y me purifique. ¿Cómo estás caminando tu vida con el Señor? Si hoy el Señor te viera caminando por tu vida como la estás caminando hoy, la gente podría decir, sí, este es un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. A mí me pasaba siempre que a medida que iba creciendo, claro, cada vez iba adoptando más los modismos, las formas de mi padre. Entonces cuando me veían en la iglesia, me veían en otros lugares, me decían, mi papá se llamaba José, ahí está José chico, ahí está el José, vemos a tu padre ahí en tu vida. ¿Por qué? Porque en la comunión con mi padre cada vez iba tomando sus modismos, las cosas buenas y las cosas malas también, ¿verdad? Padre terrenal. Ahora, si Dios me viera a mí, y me viera a Leandro caminando, ¿qué diría la gente? Sí, la verdad que ahí vemos a Cristo. Cuando Leandro va caminando, sí, vemos a Cristo. Sí, este es un hijo de Dios porque es muy parecido a su Padre celestial. La santidad implica una renuncia a los ídolos y al pecado de este mundo. Maridos, esposos, deja de ponerle una clave a tu teléfono celular de la cual tu esposa no tiene acceso. Dale esa clave. ¿Qué tienes que esconder en tu teléfono? Cuidado con lo que miramos en la televisión. A veces se nos hace tan común tanta porquería que vemos que ya empezamos a poner cualquier cosa y está entrando a mi casa un montón de basura que no solamente me contamina a mí, sino que contamina a mis hijos. Tengamos cuidado con los pecados ocultos, esos pecados que sabemos que no sabe nadie. ¿Sabes qué? No sabe nadie, pero tú y Dios lo saben. Y tu vida se va arruinando cada vez más. ¿Por qué no le dices a tu amigo un día cuando venga a contarte un chisme, ¿sabes qué? Mira, te voy a detener ahí. No me interesa escuchar eso, porque no quiero participar de esto. No quiero participar de un chisme. Quiero participar de una palabra de verdad. Quiero participar de una palabra de aliento. Quiero participar de una palabra de integridad. ¿Cómo estamos con la santidad? Y después nos quejamos y ahora estamos todos anhelando, queremos volver al templo y queremos alabar al Señor. Iglesia, ¿para qué queremos venir al templo si no vamos a adorar al Señor en la belleza de su santidad? ¿Y ustedes se creen que a mí no me duele? Hace tiempo que ya no tenemos la Santa Cena del Señor, el momento de comunión más precioso que hay entre el Señor y su iglesia. En esa mesa que Él le extiende, adereza mesa delante para mí en presencia de mis angustiadores. Y Él le extiende esa mesa del nuevo pacto para tener comunión con nosotros. ¿Ustedes creen que a mí no me duele no poder tenerla ahora? Y entonces estaban pensando, bueno, no, lo hagamos online, veámoslo así, hacerlo ahí. No, Señor, es un momento de comunión íntima. Y si la hemos perdido hoy, tenemos que preguntarnos, iglesia, ¿estamos acercándonos a esa mesa para adorar al Señor en la belleza de su santidad? Usted y yo nos tenemos que preguntar por qué el Señor nos quitó la mesa. ¿Por qué? Porque nos está refinando y purificando. Iglesia, tenemos que abandonar la vida de pecado.
Tenemos que abandonar los ídolos, tenemos que abandonar todo lo que no le indique prioridad al Señor. Entonces, cuando el Señor nos dé la posibilidad de volver y reunirnos, y ahí sí podamos adorarle en la belleza de su santidad. Por último, dijimos que la disciplina, de acuerdo a estos textos, producía varios efectos. La disciplina del Señor nos ofrece el bien y la vida. La disciplina del Señor tiene por fin nuestra santificación. Pero por último, la disciplina del Señor produce frutos de justicia. La disciplina del Señor produce frutos de justicia. El versículo 11 termina diciendo esto: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Brevemente, algunas explicaciones de este texto. Esta palabra justicia en griego es dikaiosune, una palabra que tiene que ver con la inocencia, la justicia, la perfección que el creyente ha recibido por la gracia de Dios cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente tomó mis pecados, esto es la doctrina de la expiación, sino también que Él me ha imputado a mí, me ha atribuido a mí ¿qué? Su perfección y su situación de estar sin mancha. Y eso es lo que nosotros llamamos justificación. Que Cristo me imputa a mí su perfección y su inocencia, de modo que Dios cuando me mira puede decir: este hombre es inocente delante mío, no me debe nada. ¿Por qué? Porque la perfección y la vida sin pecado, la vida de perfecta santidad de Cristo es imputada a mí por la gracia de Dios. Esta es la palabra que está hablando aquí, la justicia, que se refiere a este pasaje. Y en Hebreos hay muchos pasajes, no tenemos el tiempo para verlos a todos, lamentablemente, que nos van hablando de cómo aparece esta palabra, pero siempre aparece con el fin de la redención del creyente. Ahora, la disciplina, lo que dice este pasaje, es que produce un fruto apacible de justicia. ¿Qué significa? Que cuando Cristo me disciplina, entonces me convierto y soy salvo. No. Lo que está diciendo es que el creyente ya tiene la justificación de Dios, ya ha sido declarado inocente delante de Dios. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué para con Dios? Tenemos paz. Pero lo que hace la disciplina es poner en acción los frutos y empezar a germinar, empezar a producir los frutos de la justificación que Cristo ya ha obrado en mí. Y esos frutos de justicia son actos de justicia, es decir, son buenas obras que el creyente produce no como causa de su salvación, sino como el efecto natural de haber sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, la disciplina del Señor pone en práctica y me va a decir verdaderamente qué hay en mi corazón. Si he sido justificado por el Señor, entonces produciré esos frutos de justicia, que son buenas obras que acompañan la vida del creyente. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que nosotros andásemos en ellas. Ahora bien, produce un fruto apacible de justicia. Les invito a que puedan leer un pasaje muy interesante en el mismo pensamiento de Hebreos en el capítulo 7 para ver cómo a Cristo se lo relaciona con estas dos cosas en su sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, en este rey que significa justicia y paz, para que ustedes puedan seguir profundizando. Ahora quiero hacer un pensamiento más en la palabra ser ejercitados. ¿Qué es ser ejercitados? Bueno, es ser ejercitados. La palabra que está aquí es la palabra que deriva del griego hacia hoy, lo que hoy conocemos como gimnasio. Ahora, cuando usted piensa en gimnasio, el gimnasio de hoy es totalmente opuesto al gimnasio que estaba en el primer siglo en la cultura grecorromana. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va al gimnasio y piensa hacer ejercicio, voy a ejercitarme, voy a entrenarme, que debería hacerlo, dicho sea de paso. La cuarentena me ha bloqueado. Cuando vamos al gimnasio, ¿qué estamos diciendo? Bueno, no, me estoy viendo que ya voy subiendo
un par de libras, ya no puedo, me siento un poco mal, quiero sentirme mejor con mí mismo, quiero ganar un poquito más de dominio en mi cuerpo, sentirme más saludable, y está todo bien, yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero así vamos al gimnasio, porque queremos vernos mejor, porque queremos estar en forma, queremos estar más saludables, pero en definitiva ir al gimnasio es algo que voy al gimnasio a obtener algo para yo progresar, ¿verdad? Para yo estar mejor. Y no estoy diciendo que esté mal. Ahora, la palabra gimnasio, que está usando el contexto aquí de Hebreos, es el gimnasio, el gymnasium griego de la época, que era un lugar donde venían competidores a entrenar y hacían competencias y entrenamientos que estaban destinados a honrar a un héroe o a una cierta deidad del panteón griego. Es decir, el competidor se esforzaba por ganar solamente una corona de laureles nada más, para honrar, darle honor y gloria al Dios que estaba representando. Y es muy diferente el concepto, porque en el concepto moderno vamos al gimnasio para nosotros mejorar y sentirnos mejores. En el concepto antiguo uno iba al gimnasio para ir a darle gloria y honor a un héroe o a una deidad. Ahora, cuando leemos este pasaje, el creyente tiene que entender que el Señor produce un fruto de justicia cuando yo soy ejercitado, es decir, cuando yo voy al gimnasio de Dios. Y en el gimnasio de Dios yo no voy a buscar una cierta suerte de religión donde ahora quiero tener paz, y ahora quiero ser feliz, y yo quiero progresar, yo quiero ser una mejor persona y tener menos problemas y vivir mejor. No, ese no es el gimnasio cristiano, ese no es el gimnasio de Dios. En el gimnasio de Dios, el Señor aplica la disciplina para que el creyente se esfuerce por el poder del Espíritu Santo que mora en él y su gracia, ¿a fin de qué? A fin de dar gloria y honra al nombre de Dios. Qué diferente que es muchas veces con el cristianismo que yo vivo. Mire, basta que yo me ponga a pensar en la forma en la que oro. Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mí, y te pido por esto y por el otro. Y son todas cosas que tienen que ver con mi vida. ¿Cuánto tiempo estamos pensando en decir, Señor, mira, tengo esta enfermedad. Te he pedido muchas veces que me la quites. Pero, Señor, tanto que me la quites o que me la dejes, que mi vida sea para tu gloria. Que la gente cuando me vea, ya sea sano porque haga un milagro, o ya sea enfermo y vea esa fe que me diste, que persevera hasta el fin, la gente pueda darte gloria. Te estás por casar y estás diciendo, la verdad que quiero casarme, quiero encontrar a alguien que me haga feliz. ¿Sabes qué? Ese es el gimnasio del mundo. En pensar que el matrimonio es un lugar donde yo me puedo realizar como persona y sentirme bien. No, querido, no, querida. Tu matrimonio tiene que ser el lugar donde pueda decir el mundo, gloria a Dios por este matrimonio. Un lugar donde mi esposa y yo podamos trabajar todos los días, no para, complacerme a mí, sino para darle honra a Dios. Por eso es que cedemos en el matrimonio. Por eso es que, aunque somos latinoamericanos, los hombres entendemos que nuestro liderazgo es a través del servicio y cedemos. Por eso es que, aunque vivimos en una cultura feminista, donde ahora la mujer pareciera ser que avasalla cualquier espacio de poder, en el matrimonio cristiano la mujer se sujeta al hombre. ¿Pero por qué? Porque queremos darle gloria a Dios. No porque queremos ser felices. Ahora, qué hermosa es la palabra, porque en la medida que le voy dando gloria a Dios, voy viendo cómo esta nueva creación que Dios ha hecho en mí empieza a producir el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justamente todo lo que el mundo quiere obtener y no puede. El problema que tenemos muchas veces cuando sufrimos la disciplina del Señor y pasamos tiempos de adversidad es que constantemente estamos diciendo, bueno, seguramente esta prueba es para que yo tenga más fe y para que yo salga mejor y para que salga más fortalecido. Mira, ¿sabes qué? Son efectos secundarios. Tus ojos y los míos cuando pasamos por la prueba tienen que ser, Señor, estoy corriendo esta carrera para darte gloria. Señor, y no me voy a rendir porque tú eres el que me va a hacer perseverar, pero Señor, porque al no rendirme te estoy dando
gloria. Ahora, mira, te voy a ser totalmente honesto y sincero. Si a ti no te importa darle gloria a Dios con tu vida, pues entonces tú tienes que preguntarte, ¿verdaderamente soy creyente? ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios, en Gálatas en el capítulo 4, tenemos el Espíritu Santo de Dios que clama, Abba, Padre. Y que quiere buscar y ver la gloria de su Padre. Es interesante ver cómo en el libro de Hebreos, capítulo 5, una de las muestras de inmadurez espiritual es aquellos que necesitan todavía leche y son inaptos o inadecuados para participar ¿en qué? En los instrumentos de justicia. Es decir, a medida que mis ojos van buscando más la gloria del Señor a través de mi tribulación, y a medida que menos me voy enfocando en mí mismo, más voy creciendo en la madurez espiritual. Vamos a terminar con una palabra de oración. Te invito a que inclines tus rostros y que pienses, ¿cómo está tu vida? Dijimos que la disciplina del Señor nos demuestra que somos hijos, la disciplina del Señor nos ofrece y nos enseña obediencia. La escuela del Señor nos muestra el bien y la vida. La escuela del Señor, la disciplina del Señor nos hace partícipes de su santidad. Y finalmente la escuela del Señor lo que hace, la disciplina del Señor, es producir un fruto apacible de justicia. ¿Será que hoy tengas que rendirte delante del Señor y decirle, Señor, estaba acercándome a esta prueba con una visión tan equivocada? Señor, quiero servirte, Señor, quiero seguirte. Señor, mi vida ya no importa si estoy aquí, si estoy en esta ciudad, en esta otra. Lo que quiero, Señor, es que tu nombre sea glorificado con mi vida. Señor, eso es lo que quiero. Y me duele porque ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, pero Señor, confío que vas a producir esa justicia en mi vida. Estás queriendo escaparte de la disciplina del Señor, te aconsejo que no lo hagas, porque el Señor te va a hacer repetir de grado y te va a volver a llevar al mismo punto para enseñarte esa lección que quizás no has aprendido. Oremos. Señor, llegamos delante de tu presencia y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Señor, ¿cómo te anhelamos? Qué lejos estamos de ser los hijos que tú mereces que seamos. Qué ingratos que somos, Señor. Señor, es que las pruebas son tan difíciles. Es que hay pruebas que pensamos y decimos, no sé cómo voy a aguantar esto. Señor, mira nuestra condición y ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón crezca esta perspectiva bíblica de tu escuela y de tu formación. Señor, queremos participar de tu santidad, queremos participar del bien y la vida. Señor, queremos que nuestra vida produzca frutos de justicia. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros, cambia mi corazón. Cambia mi corazón.
hemos llegado al final de nuestro servicio en el día de hoy y por supuesto siempre tenemos nuestro tiempo para hacer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, así que en la descripción de esta transmisión, debajo del video, hay un link donde usted puede hacer sus ofrendas, sus diezmos en línea, y si no puede mandarlos también por correo a la iglesia. Habiendo dicho esto, recordarles que el miércoles que viene tenemos nuestra reunión de oración, como todos los miércoles, a las 7 de la tarde vía Zoom, vía plataforma digital. Y por último también animar a los hombres, con el Ministerio de Hombres estamos empezando un proyecto para que nos ayude a nosotros, los que somos jefes de familia, nosotros que somos los sacerdotes de la casa, a poder purificar nuestra familia con la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Ya le vamos a dar más detalles. Pero queremos que todos los hombres de nuestra congregación, ahora que tienen el tiempo de estar en la casa, ahora que en la iglesia los niños no pueden venir para recibir su instrucción bíblica, que nosotros los varones podamos hacer eso en nuestra casa. Y vamos a estar dándole un currículo, vamos a estar dándole un tutorial de cómo se hace, para que se animen los que nunca lo han hecho. Pero iglesia, tenemos que empezar a purificarnos y a vivir una vida de santidad, y eso no puede ocurrir sin la palabra de Dios. Vamos a recibir la bendición final y despedirnos con la paz del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por haber habitado, Señor, en medio de nuestra casa, Señor, en medio de nuestros cánticos, en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, que haya sido una adoración grata a ti, que hayamos podido contemplarte en la belleza de tu santidad, Señor. Y te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos desafía, nos limpia y nos cambia. Señor, te pido que tu palabra, como leíamos en la lectura bíblica de hoy, abunde en nuestras vidas, abunde en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.